Muchas gracias por esos aplausos. Empezamos, señor inspector, desde aquí, desde Raya Lounge Bar. Hoy con la presencia de un invitado que es un abogado político guayaquileño, tiene una trayectoria de alrededor de 15 años en la función pública. Él se define como un estratega de formación socialdemócrata y humanista. Fue presidente del Cornartel y al parecer no le gustaban los Sims. Pero no sería injusto juzgarlo únicamente por eso. Él dice que era la aplicación de la ley, no es que a él no le guste. De eso y muchas cosas más vamos a hablar, pues a su criterio era eso, el deber de ejecutar la ley. Un pajarito me dijo que mantiene relaciones con grupos de agricultores, montubios, campesinos, comuneros, en fin, esto debido a su trabajo constante en territorio, por lo que ahora aspira a ser asambleísta por el Distrito 2 del movimiento Democracia Sí. Damos la bienvenida a Antonio García. Bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por esa introducción. Es un pajarito me dijo algunas cosas, más bien una paloma mensajera me dijo algunas cosas, pero... Parece cotorras ahí. Imagínense. Pero como aquí no estamos para chuchumequerías, vamos a hablar de cosas realmente importantes. Antonio García es sin duda un funcionario con una hoja impecable, una trayectoria cumplida en el servicio público y ahora con una propuesta para la Asamblea Nacional. Entonces, queremos conocer en qué basa esa propuesta, cuál es el tema, qué es lo que propones, qué es el planteamiento central que llevas al seno de la Asamblea. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación, encantado de estar acá. Y bueno, mira, básicamente las personas que me conocen saben que de una u otra manera mi vida ha estado comprometida con el servicio. Como digo yo, como sea que esto se vea, a veces es desde función pública, a veces es desde el sector privado, también el ejercicio, por ejemplo, la profesión de la abogacía, a través del coaching, pero como siempre como un ciudadano común y silvestre, pero siempre con el compromiso de servir, de aportar de alguna manera. Entonces, en este momento, si bien es cierto, como tú bien dijiste en los apuntes, yo he estado separado de la función pública desde el año 2015, yo he tenido 15 años de estar involucrado en función pública, yo siempre supe que 2021 era el año en que yo regresaba para volver a servir desde otro nuevo espacio y aquí estamos listos para ponernos nuevamente las botas y impulsar cambios en beneficio de la ciudadanía desde otro nuevo espacio. Pero ahora con Democracia Sí, no era de esperarse que sea, por ejemplo, con la Revolución Ciudadana, no sé, otro partido. No. ¿Por qué se produjo el vínculo con Democracia Sí? Yo estuve vinculado al gobierno anterior y estuve también vinculado al gobierno anterior a ese. ¿Ya? O sea, yo soy funcionario público, yo me defino como tal, yo estoy presto para servir independientemente de los gobiernos. Entonces, lastimosamente en la última etapa de mi participación en el gobierno anterior, no estuve de acuerdo con muchas de las cosas que estaban ocurriendo, que de hecho ahora han reventado y son de conocimiento público y por eso decidí dar paso a un costado, me separé. Desde el 2016 empezamos a trabajar con Democracia Sí, con Gustavo Larrea. Estuvimos armando las estructuras y las bases del movimiento aquí en Guayaquil. Yo fui director cantonal en el 2016. Participamos en algunas campañas importantes. El movimiento ha tenido presencia en vida política del país, aún inclusive sin ser reconocido formalmente como organización política. Recuerda tú que con la famosa metida de mano a la justicia,
Acuérdate que la primera persona que salió al pie de batalla eso con la campaña No Señor Prepotente fue Gustavo, me refiero a Gustavo Larrea. Sí, sí. ¿Ya? Y acuérdate también que en la campaña por la consulta popular por el sí, a inicios de este gobierno, año 2017, para la consulta popular del 4 de febrero de 2018, nosotros salimos también al frente, encabezar esa campaña por el sí. ¿Para qué? Para pelear por la vuelta a la división de los poderes del Estado, la libertad de prensa, pelear contra defender, mejor dicho, los derechos afectados por la ley de plusvalía y por, acuérdate, esa bendita reelección indefinida que querían imponer los señores del otro lado de la vereda, sí, sí, cuando lo que se había luchado en Montecristi inclusive era poder generar nuevos liderazgos. Entonces, esa es la senda en la que estamos permanentemente involucrados, en la defensa de los derechos, defensa de las libertades y obviamente defensa de la democracia en beneficio de la ciudadanía para poder generar en definitiva mejores condiciones de vida para todos. Muy bien, qué bueno en ese aspecto conocer los planes que tienen ustedes a través de esa propuesta. Acá estamos nosotros en Raya Lounge Bar, por cierto. Prepárenme los piqueos que más adelante vamos a hacerle probar a Antonio. Y este sitio fantástico, no lo conocía, pero está fantástico. A todo el mundo le gusta. Qué bestia. Qué bien, muy bien, qué bien que les guste. Dice que estamos en la zona motelera, ¿no? Por ahí leí un artículo de prensa que dice que Antonio es uno de los guayaquileños más sexy, pero es tímido. Lo vi en el Instagram de Mary Joan. De Mary Joan, por cierto, gran amiga. Un saludo un para abrazo, Mary Joan, una gran amiga. Sí. Saludos para ella. Me dijo, cuando hablábamos como relacionista público, ella nos contactó para hacer esta entrevista. Y yo le dije, Antonio García, ah, el de los Simpsons. Dice, no digas eso, ¿por qué lo recuerdan por eso? Oye, ¿qué pasó con ese capítulo? Dejémoslo en claro. O sea, allí había una ley, había que ejecutar obviamente la ley, y a veces digo yo, al funcionario que está en el puesto, le toca cumplir el rol, y de pronto no es del agrado de los demás, pero todo tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Mira, tú lo has explicado y resumido bastante bien en este momento. A final de cuentas, cuando estás en función pública, tú tienes un deber, tienes una responsabilidad, y no es necesariamente hacer amigos o quedar bien con todos. Lastimosamente no es así. Había una ley, y si a mí se me caracteriza por algo en el ejercicio de un cargo público, es porque yo voy a trabajar, voy a hacer gestión. Y en ese cargo en particular, en la presidencia del CONARTEL, existía una ley que era la ley de radiodifusión y televisión, que era la anterior a la ley de comunicación que tenemos actualmente, y ahí se hablaba de todo el proceso de otorgamiento, renovación de frecuencias y terminación de contratos de frecuencias del espectro radioeléctrico, y también se hablaba de una parte que nunca se le había aplicado, que era la regulación de contenidos en la programación. Entonces nosotros empezamos a hacer gestión de regulación de contenidos en la programación. A todo el mundo le chocó porque nadie había hecho eso. Eso ya estaba en la ley desde unas reformas que se hicieron en el año 1991, luego se reformó en 1996 y en el 2009, que nos tocó asumir el cargo, empezamos a trabajar, como siempre, haciendo gestión. O sea, anteriores funcionarios puede que se hayan hecho de la vista gorda. No lo estaban aplicando, no me preguntes por qué, porque yo no puedo responder por lo que hicieron o dejaron de hacer el resto, pero yo estaba para cumplir un trabajo, tenía una responsabilidad que era hacer cumplir la ley. Hubo apertura total con todos los sectores para hablar, para dialogar. De hecho, el resultado de esas gestiones, que tengo muchos amigos en todos los medios, y eso ahí me deja una satisfacción de haber cumplido, porque son puertas a las que ahora se puede tocar para cualquier cosa en realidad. Mira, o sea, no se peleó con nadie, yo no me peleé con nadie. Dejó amigos más bien. Yo dejé amigos, y de hecho Homero también ha de ser su amigo. Y de hecho, mira, yo no me peleo con nadie, sino que la gente se pelea conmigo. ¿Pues qué puedo hacer? No, pero mira, te voy a contar algo chistoso. Yo tengo todas las temporadas de Los Simpsons. Yo tengo todas. El problema no era el programa, ¿ya? Se politizó lastimosamente el tema. Únicamente se dijo, miren, si la ley establece una franja horaria, este programa de aquí, mandémoslo a la franja horaria para adultos. Porque sí es cierto, o sea, tú tienes caricaturas, como por ejemplo Los Simpsons, que no es la única, que maneja un contenido, un determinado contenido que es para personas que ya tienen criterio formado. Puede confundir a un niño que no tiene claras las cosas. Entonces, ese fue el espíritu que en consenso todos los miembros del consejo, porque no fui nada más yo no tomaba las decisiones, yo era el representante de un consejo de 6 personas, votamos para que se pase eso de horario y lastimosamente se politizó el tema. Sí, esa es la clave, pienso yo, porque decías precisamente que la politización del tema es lo que distorsiona al final el mensaje. Por supuesto, porque, claro que sí. Vivimos en una sociedad que a veces está acostumbrada, mal acostumbrada, diría yo, al que yo hago lo que me da la gana. Así los es. Espacios públicos,
la calle usted todavía ve, lamentablemente, si usted camina por las calles de Guayaquil, ve taxistas, y perdón por los taxistas, pero en su mayoría lo que yo he visto han sido taxistas orinándose en la vía pública. Sí, por Y supuesto. son malas costumbres. Cuando viene alguien y quiere establecer un poco de orden, genera un rechazo. Y quizás de pronto eso es lo que saco como conclusión de lo que Antonio nos cuenta, puede haber ocurrido en su momento con los Simpson. Mira tú, que fue algo igual favorable, fue algo beneficioso. ¿Por qué? Porque abrió un espacio de debate sobre un tema que no se había debatido nunca. ¿Hasta dónde se debe meter el Estado para regular los contenidos? ¿Y eso qué fue lo que generó? Con todas las fallas que pudo haber tenido y que las pueda tener hasta ahora, claro, generó una ley de comunicación. Que si tú me preguntas a mí, más allá de que sí se tienen que hacer algunos cambios fundamentales en esa ley, beneficia a los comunicadores del país. Da franjas publicitarias, da tratamiento a franjas publicitarias, obliga a los medios que deben aplicar y apostar a la producción nacional. Entonces, es una ley que no es mala, pero como todo en la vida es perfectible y como todo en la vida se tiene que ir ajustando a las circunstancias actuales que estamos viviendo. Oiga, ojalá, Antonio, llegara el momento en el que todas las leyes puedan ser respetadas y realmente aplicadas, ¿no? Porque imagínense, es delito retener las aportaciones al seguro de los trabajadores de la comunicación. Al señor Stalin le descontaban las aportaciones al IES, un canal que no me quiero acordar, y nunca la pagaron al IES. Y eso es delito penal, pero no se sanciona. Pasa el tiempo y bueno, a veces digo yo, la impunidad es el peor enemigo, Antonio, en una sociedad que quiere encontrar los caminos hacia el progreso. Debe existir la sanción ejemplarizadora. Usted está pretendiendo llegar a ocupar un puesto en la asamblea. En la asamblea no va a sentarse usted para hacer obras. Ustedes van a proponer proyectos de ley, van a tratar de construir un marco legal. ¿De qué manera cree usted que puede mejorar ese aspecto en particular? Mira, de que no exista impunidad. Mira, primero que nada, la política que queremos implementar nosotros, que va a marcar nuestra hoja de ruta, es cero tolerancia a la impunidad, por supuesto, pero también cero tolerancia a la corrupción. Mira, tú has dicho algo respecto al rol que debe jugar el asambleísta, la función. Tenemos claro que son dos, sino que nada más nos acordamos de una, parece: legislar. Pero también es fiscalizar, pues. Ya, pero no hacerlo de manera tibia, porque no ha existido fiscalización. El que ha existido ha sido tibia para la vendetta política, para la sinvergüencería, la chumequería, exacto, del interés vengativo de ir contra el enemigo político. No. Esto tiene que darse de manera responsable. Tenemos un compromiso con la ciudadanía. Esa gente que está ahí sentada, está sentada porque alguien le dio su confianza a través del voto. Y ellos, al no actuar de manera responsable, están traicionando esa confianza. Mira tú, tenemos en este momento para esta elección 38 asambleístas de este periodo legislativo nefasto que están pidiendo reelección. Están en todo su derecho, pero los ciudadanos tenemos también el derecho de saber escoger responsablemente. Cuando yo digo responsablemente, quiero decir, empecemos a enterarnos un poco de quiénes son los candidatos, veamos sus antecedentes, qué han hecho, a qué se alinean, han servido antes, desde qué espacio, por supuesto, pero es que debemos dejar de cometer el error. Todos los ciudadanos van a hacer eso. Es un compromiso que debemos nosotros asumir como ciudadanos responsables. Estamos en esa etapa de Cristian, si es que queremos que las cosas cambien, tenemos que votar inteligentemente. Si no estamos contentos con los resultados del día de hoy, debemos empezar a hacer cosas distintas, debemos votar de manera distinta. Claro. Mira, nos quejamos siempre de que queremos caras nuevas y que la gente que está en esos puestos no está preparada. Sin embargo, les damos el voto. En esta elección, en este distrito en particular, hay un candidato que lo tienes aquí sentado, que es cara nueva, que está preparado, honesto, no tengo tacha en mi perfil. En el distrito 2 tenemos a gente que ya está pidiendo reelección, que ya es funcionaria, que es asambleísta, de hecho. Hay que preguntarles en este periodo legislativo, estos 3 años y medio, ¿qué han hecho, pues? ¿Qué diferencia positiva han marcado el sentado? ¿Qué ley aportaron? Revisemos como ciudadanos, que nos toca votar el 7 de febrero, cuáles son las propuestas, cuáles fueron las propuestas de campaña de estos asambleístas en su campaña anterior, cuáles han cumplido, cómo lo han hecho. Entonces, tenemos un compromiso nosotros, los ciudadanos, con la sociedad, con nosotros mismos, con nuestras familias. Porque los que estamos vendidos en esto, los que nos tomamos el riesgo de entrar a la política, porque esto es un riesgo, y más aún en esta época, pero si no salimos en este momento, en que vivimos la peor crisis económica, sanitaria, humanitaria y política, si los ciudadanos de bien no salimos, ¿quién va a rescatar el país? ¿Quién va a hacer las cosas? Es el momento justamente ahora de que salgamos a tomar y generar el cambio que necesitamos. Muy bien. Palabras de Antonio García, candidato a asambleísta por el Distrito 2 de Democracia Sí.
Democracia Sí, movimiento liderado por Gustavo Larrea, que también es un aspirante a la presidencia de la República. Por cierto, doctor Gustavo, no me dejen visto. Estamos hace tiempo mandando un mensajito de WhatsApp y Mary Joan también me ofreció ayudarme. Ya vamos a hablar con Gustavo. Esperamos que Gustavo Larrea nos permita conversar con él en este espacio que le decía yo a Antonio antes de empezar el programa, fuera de cámara, que no hacemos ni pretendemos hacer polémica. Creo que en la televisión y en los medios hay bastante ya de eso. Suficiente. Pretendemos acá es conocer al ser humano. Detrás del candidato y de la figura de un político existe un ser humano que tiene sus propios pensamientos y convicciones. COVID-19, pandemia, no solo afectaciones en la salud humana, en la salud de las personas, también una debacle económica para las empresas y para los negocios. Por supuesto. ¿De qué forma ustedes desde la Asamblea pueden contribuir para favorecer un marco de leyes que permita apoyar los emprendimientos, hacer que las empresas se recuperen, pero, ojo, sin atropellar derechos obviamente ganados por los trabajadores? No, por supuesto. Una de las principales posiciones que nosotros marcamos como organización política es justamente la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso de ahí es fundamental. Estamos en este momento pasando, como te decía hace un momento, por una de las peores crisis de la historia, a nivel humanitario, económico, político y de ética y de valores también, porque nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad en que se castiga al honesto y se premia al corrupto, ¿ya? En donde existen... No, pues es que el honesto es visto como el tonto. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen nuevos perfiles que quieren salir, son valiosos, quieren aportar y servir a la sociedad, pero no se les da el espacio, no se les da la oportunidad, porque esos perfiles representan un peligro, un riesgo para esas viejas mafias que están de alguna manera quizás en el poder a través de estas personas, personajes o lo que sea. Es importantísimo definir un plan muy bien estructurado. ¿Para qué? Para generar mayores plazas de empleo y poder reactivar la economía a través de crédito a los emprendimientos, al micro, pequeño, mediano y gran empresario. Créditos que tienen que estar apalancados en la banca pública, en la banca privada internacional y en algunos proyectos como por ejemplo se nos ocurre, y es lo que estamos nosotros hablando a la interna, es en proyectos que estén enfocados, proyectos internacionales que estén enfocados en la protección del medio ambiente, que es lo que genera más rápido otorgamiento de recursos, otorgamiento de fondos. No podemos seguir dependiendo del endeudamiento. Este gobierno que esperanzó a muchos ha sido la decepción de todos. ¿Hasta cuántas generaciones vamos a ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando una deuda? ¿Hasta cuándo vamos a seguir endeudados? Este gobierno lastimosamente le ha faltado urgencia y le ha faltado la apertura para poder generar la plataforma de diálogo necesaria para tener los cambios urgentes y consensuados que requería el país. Entonces, nosotros estamos claros en que primero debemos generar empleo a través de ¿qué? A través de la agroindustria. Creemos que nosotros debemos volver a nuestras raíces. Ecuador es un país eminentemente agrícola. Nos hemos tratado de inventar y adoptar fórmulas que pueden funcionar en algunas otras sociedades, en algunos otros países, pero que no se alinea con la realidad social de nuestro país. No se ajustan a nuestra idiosincrasia. Mira, la agronomía fue lo que nos mantuvo comiendo en la pandemia, a nosotros y a otros países. Ya, es lo que no se ha detenido, de hecho. No dejaron de trabajar nunca. No se dejó de trabajar. Entonces, apostemos a eso, tecnifiquemos eso de ahí, empecemos a apostar. Vea, yo ahí le voy a poner una pausa porque aquí todos los candidatos han desfilado hablando de agro y todos proponen mirar al agro y todos proponen tecnificarlo, industrializarlo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo habla del sector agrícola, que seguramente es uno de los más maltratados. Correcto. Y el productor de este programa, que es el señor William Lord, que está ahí en el centro, productor añejo de la televisión, uno de los primeros productores de la televisión ecuatoriana. Así es, vintage. él es una persona de Ventanas, provincia de Los Ríos. Creció en el campo y conoce mucho del tema. A él no lo pueden cuentear ni lo pueden engañar. Y una de las cosas que me decía él como productor, viendo el contenido también, dice, cuando hables del agro, diles a los candidatos que esa educación o esa tecnificación la lleven allá al campo, donde está el hijo del agricultor, claro, que ahora tiene que aprender pues las nuevas tecnologías para cuidar su cultivo y no tengan únicamente como meta ir a vivir a Guayaquil para ver en qué trabajo, abandonando la tierra. Exactamente. Y mira, esa es una de nuestras propuestas
dentro del tema de educación. Mira, para empezar, hace ya aproximadamente 2 meses nosotros presentamos ya una demanda de inconstitucionalidad, primero del examen para acceso a la educación superior y también del bachillerato general unificado. No está de acuerdo con el CENESID usted. Para nada. Nosotros tenemos que volver, creemos que debemos volver al bachillerato técnico diversificado y debemos volver a los colegios técnicos. ¿Ya? Mira, nosotros debemos, pero inexorablemente, debemos vincular estructuralmente a la educación, a la realidad social, cultural, por supuesto, económica, histórica de cada cantón, de cada parroquia, de cada provincia, y volver a los colegios técnicos. ¿Para qué? Para que los jóvenes, como tú dijiste, no tengan que emigrar a las grandes ciudades, porque la expectativa que tienen es estudiar en Guayaquil, en Quito, para ser abogados, médicos, ingenieros, y se están olvidando de esas ocupaciones históricas, tradicionales del sector, y dejan abandonado obviamente el agro. Centrales, y que son muy rentables. Entonces, pueden ser muy rentables, pero ¿qué es lo que pasa? No están viendo oportunidades en esas profesiones, en esas actividades, en esos oficios, no las están viendo. ¿Y por qué no las están viendo? Porque no se está dando el impulso adecuado de parte del Estado. Debemos volver a los colegios técnicos, debemos volver inclusive a las escuelas de artes y oficios. ¿Para qué? Para el joven que vive allá y, por ejemplo, vive en un cantón en donde la actividad económica tradicional ha sido la siembra de cacao, tenga un colegio técnico que le enseñe a sembrar cacao, tecnificarse y pueda salir con un certificado que le permita conseguir un trabajo digno o generar un emprendimiento propio. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los jóvenes actualmente tienen la expectativa de ir a la universidad, ¿no? ¿Verdad? De venir a grandes ciudades a estudiar, dejan abandonada su familia y el drama que eso ahí conlleva, todos los gastos que genera tener que vivir fuera de la ciudad. Probablemente no consiguen ni el cupo en la universidad ni empleo tampoco, entonces suma la tasa de desempleo. Así es. ¿Qué es lo que pasa? El joven probablemente no tiene la oportunidad de entrar a la universidad, encima con este bendito examen que no te permite estudiar, y si te permite estudiar, escoge por ti la carrera que tienes que estudiar, ¿ya? O si no, ya no tiene el tiempo para ir a la universidad, porque a esa corta edad ya es parte importante del presupuesto económico de su familia. Sí, a la final ya es papá, ya es mamá, y en el camino hay otras responsabilidades. Tanto en el campo como en la ciudad se debe volver a colegios técnicos, escuelas de artes y oficios. Pero el colegio técnico que no solamente enseña a cultivar el cacao, no, Antonio, supuesto, sino que de ahí pueda hacer chocolate. Por supuesto, entonces el emprendimiento se transforma ya no en un producto, en una materia prima, sino en un valor agregado. Darle valor agregado a nuestra materia prima. Bombón Antonio. Exactamente. Ya, por decir, ¿no? Porque como no es lo mismo vender el cacao a $1 que vender el chocolate ya procesado a $8. No es lo mismo. Exactamente. Y eso de ahí es lo que necesitamos, y ese es el proyecto que nosotros lo llamamos Raíces, que es la reactivación agroindustrial y comercial por un Ecuador sostenible. Eso de ahí, si ustedes han escuchado a Gustavo o a nuestra candidata a vicepresidenta Alexandra Peralta, ellos nos explican bastante bien. Debemos apuntar hacia allá, pero en realidad apostar hacia el agro, con una política integral que no solamente involucre el discurso de que tenemos que mirar al agro, porque todo el mundo mira al agro. No miremos al agro, vamos al agro, sentémonos en el agro, estemos en el agro y empecemos también a aplicar normativa integral en educación, en salud, porque todo está interconectado. Esto generaría inclusive poder trabajar hasta en seguridad, porque ¿qué es lo que pasa? Se viene la gente desde el campo a las ciudades, no consigue estudiar, no consigue empleo, viene el problema del consumo de drogas. ¿Qué genera eso ahí? Más delincuencia también. ¿Ya? Entonces, vea, no es que me esté convenciendo, ¿no? Pero tengo que decir lo que Antonio tiene mucha razón en lo que dice, y muchos de los candidatos, digo yo, de pronto tienen la buena intención, tienen la buena voluntad. Usted va cargado de ese equipaje de buenas ideas, de buenos proyectos, de buenas intenciones, pero resulta que al llegar a la asamblea hay personajes siniestros, a través de la historia los conocemos: el hombre del maletín, la chuchumequería de estar haciendo una mayoría, otra mayoría, un grupo, otro bloque, y a veces las grandes ideas o las grandes propuestas no se pueden cristalizar por todo este muñequeo que hay entre los políticos. Mira, Cristian, eso es importante identificarlo, ¿ya? Porque justamente por ese paradigma, por ese como estado de opinión que se ha generado justamente por los antecedentes de las organizaciones, mejor dicho, de las instituciones del Estado maltratadas como la Asamblea Nacional, como el Congreso o Asamblea. Decimos, no, nuestro voto no hace la diferencia, o no, yo solo no voy a hacer la diferencia. O sea, una golondrina no hace verano, dicen. Pero ¿sabes qué? Sí se puede hacer una diferencia. Si tú tienes compromiso con el servicio y voluntad política, sí puedes generar una diferencia. Sí puede ser un canal entre la gente que quiere mejoramiento de su calidad de vida y las autoridades. Porque efectivamente, el asambleísta no va a hacer obras, no tiene presupuesto que asignar, no. Pero sí puede
Y de hecho, los provinciales, sobre todo, los que somos escogidos por votación popular en distritos, tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar en nuestro distrito. Está perfecto que vayamos a Quito y que atendamos las sesiones plenarias en temas de interés nacional. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con la gente que nos puso ahí, pues que nos sentó. Claro. ¿Qué tiene que hacer el asambleísta provincial tanto tiempo en Quito? Tiene que estar en su territorio. ¿Por qué únicamente ese trabajo de territorio en campaña? Durante todo su periodo legislativo tiene que estar acá, escuchando a la gente, levantando necesidades, estructurando propuestas, presentando soluciones, escuchando. Yo, de hecho, haré oficina en Guayaquil. Tendré que ir a Quito, pero tendré una oficina aquí en Guayaquil para poder escuchar a la gente y poder ser el canal, el vínculo con las autoridades. Esas necesidades no resueltas o no atendidas por la Municipalidad de Guayaquil, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo o lo que fuere, ahí estará su asambleísta. Qué bien, hay necesidades y yo tengo una necesidad grandota que le voy a presentar. La parte ¿Llegó? rica del programa. La parte rica. La parte rica, Con bueno. fuertecitos y todo. La parte Muchísimas rica gracias. es las alitas que están aquí, pues le decía que Ah. yo tengo la necesidad de comer. Perfecto. Porque ya me dio hambre y debo recordarles Ya, que bueno, estamos claro. en Raya Lounge Bar, que es este sitio que nos acoge para hacer el programa y emitir esta entrevista desde aquí, en Mapasingue Oeste. La dirección está en sus pantallas. Y aclarar que no está funcionando obviamente como bar, discoteca, porque por los tiempos de pandemia, ustedes saben, se han Porque son dedicado... cumplidores de las disposiciones del código. Así es, pero están dedicados a la labor de restaurantes. Así que si usted quiere hacer su pedido, quiere probar las alitas de la verdad, puede llamar al teléfono que aparece en sus pantallas y obviamente probar este delicioso platillo. Vamos a hacerle comer a Antonio las alitas de la verdad, no va a poder decir mentira después de... Tiene sí. que decir toda la verdad. Oiga, Y pero yo nada vengo en más. representación de la ley de nuestro país. Qué bueno, está bien, perfecto. ¿Usted viene en representación de la ley o de la autoridad? ¿Lo va a coger preso? ¿Se lo quiere llevar preso? No. ¿Me quiere esposar? ¿Me quiere Quiero esposar? tenerlo preso con las preguntas que le vamos a hacer. Oiga, pero nada más veo alitas. ¿Dónde ha dejado los muslos, la pechuga? ¿Dónde la ha dejado? ¿Ah? Yo le escuché a Antonio. Antes. Oiga, yo le Como escuché a muslo y Antonio pechuga. decir eso. Yo soy como hombre de muslo pechuga. Yo soy- muslo y pechuga, dijo. Si no tengo antes de pollo, entrar. como paloma. Tenía una pregunta. Ay, ya, Chuga de ya. paloma. Inspector, una pregunta. A ver, Para Antonio. pregunte. A ver, ¿Es dura o...? A ver. ¿Es dura o a ver, flexible? reformula, Yo reformula, estoy reformula. hablando, oye, inspector, no debe ser. ¿Es ¿Cómo dura? le va a preguntar si es dura o flexible? La ley debe ser. Exacto. Oye, usted no me deja ni terminar. ¿Es dura o flexible? Ah, No la dejan terminar. Antonio es un hombre de leyes. Así es. Él es un abogado. Entonces, háblele a él en términos jurídicos. Por favor, términos técnicos. Así lo entiendo. Yo lo he entendido como términos técnicos. La ley debe ser dura o flexible. Eso es lo que quiere preguntar Chanelli. La ley debe ser, mira, la ley debe ser cumplida por todos sin importar a quién. ¿Ya? La ley tiene que aplicarse para todos, independientemente de cualquier condición. ¿Qué es lo que pasa? Los proyectos de ley tienen que elaborarse de manera socializada, debidamente socializados con todos los sectores, con la mayor cantidad de sectores posibles. Mira tú lo que pasó ahora con el Código Orgánico de Salud, un proyecto tan importante que nuevamente pasó a archivo y tiene que volver a tratarse tal vez en 2 años. ¿Por qué? Porque no fue debidamente socializado. Y como no fue debidamente socializado, generó esta campaña de desinformación terrible respecto al texto del código. Por distintos grupos, ¿no? Que no les gustaba, no les interesaba, no les parecía o lo que fuere. Pero las leyes, el gran tema es que tienen que ser debidamente socializadas. Si no son socializadas las leyes, viene el gran problema y fracasan los proyectos. Y si llegan a ser ley, pasa lo que pasa con la mayoría de leyes en nuestro... Y escúcheme bien, mi querida señora, yo pensaba que era alguacil a usted. Yo le iba a decir ya que era alguacil de un gran amigo mío, de Jorgito Villacrece, que le mando un saludo. Pasa lo que pasa con el sistema normativo ecuatoriano, que lo que más tenemos es leyes. Creo que tiene primero el sistema normativo romano y luego viene el ecuatoriano, ¿ya? Pero la gran mayoría de leyes aquí en el Ecuador o no se conocen o no se aplican y están vigentes. Entonces no funcionan, ¿ya? Entonces los proyectos tienen que ser consensuados y la responsabilidad de los asambleístas es empezar a ver cuáles de esos proyectos funcionan, cuáles no y cómo podemos revisarlos y adecuarlos a la realidad actual de nuestro país. Pero Antonio, ¿usted cree que las mujeres tenemos las mismas oportunidades? ¿Qué va a proponer usted, por ejemplo, en la asamblea? ¿Qué voy a proponer respecto a qué? No sé, a las oportunidades que nosotros tenemos, las mujeres que quieren trabajar. Oportunidades en el campo laboral, profesional. Yo creo que las mujeres tienen absolutamente todos los derechos, todo el derecho de tener todas las oportunidades exactamente iguales a como las tienen los hombres.
que debe ser así. Igualdad en apertura para, por ejemplo, ejercer cargos o profesiones, igualdad remunerativa, exactamente igual. Estamos en una sociedad de iguales, de derechos y libertades, y las mujeres no tienen por qué ser excepción en eso, por favor. Es más, en muchas ocasiones, muchas veces, en muchos cargos, la mujer incluso desempeña un mejor papel que los hombres, ya en resultados hablando, Sí, ¿no? inspector, sí, ven. Y no solamente eso. Mejor Mira, me voy a sentar y yo voy le a voy a decir algo. No le dé mucho chance. Yo le voy a oiga, decir que- algo, yo le voy a Yo decir lo algo estoy nada más con esto de aquí. entrevistando Con esto de aquí también. termino. Usted sí déjeme terminar. Si él no lo deja terminar a usted, usted déjeme terminar. Mire, yo soy papá soltero, soy papá divorciado. Tengo 2 hijas. Y con mis hijas me toca hacer quehaceres domésticos también. Yo de hecho digo que con los quehaceres domésticos yo me relajo y yo hago terapia de meditación. Se desestresa. Me desestreso. Qué bueno. Pero los quehaceres domésticos, que por lo general es una mala tradicionalmente proporción. le toca hacer, lo hacen las mujeres, es un trabajo duro, pues, es un trabajo duro, comprometido. Cansado, Yo me le agotador. saco el sombrero a esas mujeres que tienen que hacer trabajo doméstico, tienen que estar a cargo de sus hijos, tienen que estar a Lavar cargo de su platos. casa, ¿no? Y el tiempo, Por o sea, favor. necesitan más tiempo para Y poder aparte terminar de en la todo casa. eso, igual cumple con responsabilidades afuera del hogar. Así. Entonces, yo me le saco el sombrero a las mujeres. Ah, muchas gracias porque Efectivamente. eso hago yo. Ahí está, perfecto, perfecto. Imagínense. No me dejes con la mano extendida. Ah, qué lindo. Qué No, lindo. ¿me dejó terminar o me dejó con la mano extendida? No, no, me, la no. dejo, me la dejo ahí parada. Oye, tiene cara de tener TikTok, Antonio. Sí, usted Pero tiene cara, que- lo pero va a cara, tiktokear. cara. Él no tiene TikTok. Yo ¿No tengo tiene TikTok? Pero Instagram. Instagram sí. Twitter. Me encuentra como Antonio García S en Twitter y en Instagram. Qué Bien. Entonces espero que se divierta conmigo. Vamos a ver el TikTok de A ver, Chanel. vamos a ver qué nos trae. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Valeria, no traiga más animales a la casa. Es que está muy bonito. O usted va al animal o me voy yo. Pues vaya usted porque el animal se queda. Ay. Lo que va a pasar con esos TikTok es que en alguno de los TikTok voy a terminar saliendo yo o usted va a terminar involucrando a uno de los invitados en sus TikTok. Bien, bien, bien. Oiga, bien. momento de la lupa del inspector. Lupa de la verdad. Ponga música, señor productor, ponga la música del inspector. Vamos a ponerlo bajo la lupa a Antonio García en este cuestionario que ya él ha probado, estaba saboreando las alitas de la verdad. Acá en Raya Lounge Bar se ha comido las papas también y ahora no vas a poder decir mentiras. Dice mentiras, Antonio. No, yo no me. No miente. Eso me mete en problemas a veces. Bueno, yo voy a compartir con Chanel y se quedó usted para la O sea, lupa del inspector. lo A voy ver, lo voy a banquear. empecemos. Serrucho, serrucho, entonces, serrucho. Preguntar, la verdad es que me gusta saber un poquito más de los invitados. Perfecto. ¿De Lance, qué dispare. pie cojea Antonio? ¿De qué pie cogeo? Así es. De ser muy sincero. Ay, qué bien, muy sincero, el muchacho. Si tuviera el poder para cambiar algo específico en el Ecuador, ¿qué cambiaría? Cambiaría a todos esos políticos que acceden a una función pública, pero no con el ánimo de servir a los demás, sino con los ánimos de aprovecharse del espacio que ocupan. Eso sería lo primero y yo creo que con eso generaríamos una gran diferencia en el país. Tendríamos un país diferente. Muy bien. Antonio, ¿cómo le gusta comer? ¿Rico, caliente, recalentado? ¿Cómo será que le gusta? Me gusta comer abundante, bien despachado. Ay, oiga, pero se mantiene bien. Dígame, es un secreto, Sí, me pero- hace mucho deporte como yo. Sí, y esta maquinaria no se mantiene en el aire. Ay, Bien, bien. Tiene que hacer, llevar una vida Por fitness. supuesto. Claro. Un acierto y un error del gobierno de Rafael Correa. Un acierto. El acierto fue, creo yo, haber intentado cambiar las estructuras, la institucionalidad del Estado como tal, como estructura. ¿Ya? Y un desacierto, lastimosamente, fue haber permitido tanta corrupción, tanta impunidad, tanto manejo irresponsable de recursos públicos. Ese fue en realidad el gran problema. Y el autoritarismo. Ok. ¿está de acuerdo con la legalización del aborto? Mira, yo estoy de acuerdo con las libertades y estoy de acuerdo con la vida, pero creo que en situaciones específicas, como decía hace un momento, temas de leyes deben ser socializados. Yo creo que el aborto en los casos exclusivos de violación pudiera estar permitido. ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿Patea con las dos piernas?
Ambidiestro. ¿Qué hay después de la muerte? Nada. Se termina todo. Se termina todo, es el final del juego. Nosotros no jugamos, mira, el juego termina en el momento que nos morimos. Y la noticia que te tengo es que todos nos vamos a morir. Entonces por eso, mientras estás acá, métele el 100%, porque no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que nos vamos. Es verdad. Punto. ¿Existe la justicia en el Ecuador? No para todos. No existe la justicia. ¿Qué es lo primero que le mira a una mujer? Lo primero que veo es que sea una mujer responsable con ella y de sus actos y de sus consecuencias. Que sea una persona feliz y que sepa llevar su vida por ella misma y no dependiendo de los demás. Antonio, ¿con cuántas copas pierde el control? Depende que me des. ¿Qué será? ¿Pero qué le gusta? Si es whisky, te tomo toda la noche sin problema. Si es vino, te aguanto unas 3 copas. Y no me des cerveza porque ahí sí me vas a ver trepado por las lámparas. Si tuviera una entrevista con Dios, ¿qué le preguntaría? Le preguntaría ¿por qué enfermedades tan terribles como el COVID? ¿Por qué esto? ¿Por qué tener que atravesar por estas pandemias? Un recuerdo de su niñez que aún le emociona. Bueno, tengo algunos, pero por ejemplo un recuerdo muy bonito eran los viajes que hacíamos a la playa con mis abuelos, y en realidad era toda la familia. Mis abuelos tenían una casa donde tenían casa para todos los hijos, entonces íbamos todos los nietos también, y eso era una colonia completa que se movía para la playa, ¿no? Entonces ahí tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Esos momentos familiares, Por supuesto, los claro que atesoras sí. como parte de tu vida. Sí. Eso es lo que Qué uno bueno. realmente se lleva cuando te muere, ¿no? Eso es lo que te llevas, eso es lo que te forma, eso es lo que dice de ti, y el resto es circunstancial. Eso es lo que buscamos aquí, precisamente conocer esas cosas que hablan del ser humano, Antonio García. Si usted se quedara en una isla, solito, o es el último sobreviviente después de un cataclismo en la Tierra, y para perpetuar la especie le dan el privilegio de elegir a una dama, ¿a quién elegiría? ¿A quién? Pero que sea de aquí, pues no, ecuatoriano. ¡Caramba, déjelo! ¡Déjelo! Tiene que ser. No me va a decir J-Lo, No, pues pero ¿por qué? Pero déjeme, no le dice aquí Tiene que Cristian. ser de aquí. Guayá. Para perpetuar especie. Claro, para que siga la raza humana presente en la Tierra. Chuta. Le han encomendado esa misión y encima le dan el privilegio de elegir la compañera. ¿A quién elegiría? No, a ver, yo te diría Megan Fox. Megan Fox. Ajá. Qué belleza. Bien, bien. Esta pregunta sí está súper caliente como mi canción. A ver. A la hora de hacer el amor, ¿lo prefiere en blanco y negro, a colores o en 4K? ¿Cómo lo prefiere? Technicolor. 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 Vea que no le dijo en 4, Claro. en 4K. Ojo, que estamos hablando de formatos Así es, no, por de favor. formatos de la televisión y de eso Hay que especificar, hay que Antonio sabe Hay que ser porque clarito. él sabe de telecomunicaciones también y sabe que el 4K es un formato. Así es. En todo caso, para concluir, Así ¿qué le como la pareció? televisión digital terrestre, hay que poner cable a tierra. ¿Qué te Entonces, pareció tierra. este programa? ¿Cómo te sentiste? Me pareció fantástico, súper chévere. Felicito por la iniciativa. Este tipo de espacios hacen falta. Y sobre todo, es lo que tú dices, no darle la oportunidad no solamente a nosotros que nos sentamos acá a conversar contigo, de poder expresar ideas, sino también darle la oportunidad a la gente que conozca a la persona atrás del personaje, atrás de la figura, atrás del político, atrás del funcionario. Eso de ahí es una gran cosa. Yo te felicito por el espacio. sin estarlo acribillando, ¿no? Que Sin que estar- lo están acribillando, preguntando, que a veces no lo dejan ni hablar. Claro, sin no sé estar- si le ha tocado ir por allá, pero Sí, bueno. a veces, pero igual todo se maneja. O sea, inclusive hace 2 días creo que tuve una entrevista, me hicieron las 20 preguntas incómodas, pero yo les decía, no es que estaban tan incómodas tampoco, no, sino que por ahí algunas estaban medias. La idea es conocer más del ser humano, en este caso Antonio. Sí, En este no, caso muchísimas agradecemos a Antonio Muchísimas su gracias. presencia aquí en Señor Inspector y yo le voy a dar este obsequio para que se lo lleve, Muchas lo gracias. disfrute con su familia. Estamos ya saliendo un poquito de la Navidad, empezando un nuevo año, pero Crianza Respetuosa Ecuador, que es una organización de psicólogos y psicopedagogos que trabajan por erradicar los maltratos a los menores, ¿no? Qué bueno. En la crianza muchos prejuicios hay, a veces las abuelitas, no, dale duro, que sí, que esas cosas ya no se usan según ellos y están capacitando y dando charlas
para que los padres conozcan los buenos tratos y otra manera de criar a su familia. Así que en algún momento te contactas con ellos o pues disfruta la bebida. No, muchísimas gracias, esto me lo tomo para Día de Reyes. Y mira tú, esto de aquí es una muestra de que cuando las personas están comprometidas con el servicio, como sea que se vea, desde cualquier espacio, desde cualquier trinchera pueden aportar. Esto aquí es fantástico. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bien, gracias Antonio García.